Hola, en matemáticas de segundo año hoy vamos a estudiar algunas nociones elementales de estadística. Entendemos como estadística una rama de la matemática que se encarga de la observación, recolección, selección de sucesos o eventos, a fin de poder predecir situaciones futuras similares. Dentro de la estadística conviene entonces establecer un vocabulario, unos términos necesarios para poder entenderlo. Vamos a ver lo que son datos estadísticos. Es el fenómeno o evento a estudiar y se denota con la letra X sub I. X quiere decir un evento, lo que vayamos a estudiar en ese momento. Puede ser si llovió ese día, cuáles son el color de los ojos de esta persona, cuál es tu estatura, cuánto es tu peso, cuánto es tu talla, lo que vayamos a estudiar. Eso se llama dato estadístico. Frecuencia es la cantidad de veces que se repite un suceso y se denota con la letra F. ¿Cuántas personas tienen ojos azules? ¿Cuántas personas miden 1,50? ¿Cuántas personas pesan 48 kilos? Y así sucesivamente. El número de veces que se repite un suceso se llama frecuencia. Veamos lo que es una frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta del dato con las frecuencias acumuladas anteriores a esos datos. Esto lo vamos a ver en los ejemplos. Tabla de distribución de frecuencia. Es una representación organizada de un conjunto de datos que entenderemos por media aritmética. Media aritmética es el promedio de los datos que estamos estudiando y se denota con la letra MA. Yo tomo la letra MA, hay otro que toma otro símbolo. Nosotros vamos a tomar MA, media aritmética. Moda. Moda es el dato estadístico de mayor frecuencia y se denota con la letra M y un subíndice O. Moda sería el dato estadístico que tiene mayor frecuencia. Veamos lo que significa un diagrama de barra. Son gráficos estadísticos donde los datos y la frecuencia son representados en dos ejes, uno horizontal y el otro vertical. Siempre en el eje vertical vamos a colocar la frecuencia y en el eje horizontal vamos a colocar el dato que estemos estudiando. El fenómeno de estudio va en el eje horizontal, mientras que en el eje vertical iría la frecuencia. Hay otra forma de representar que es lo que llamamos un histograma. Es muy similar al diagrama de barra, pero cuando se trata de un histograma, las barras son continuas, mientras que en el diagrama de barra hay una separación entre una y la otra. Bien, veamos todo esto mediante el siguiente ejemplo. En una encuesta realizada a un grupo de jóvenes con respecto al color de sus ojos, se encontró el siguiente resultado: negro, azul, azul, verde, gris, azul, marrón, negro. Gris, negro, marrón, negro, gris, negro, verde. Azul, marrón, negro, verde, azul, verde, marrón. Verde, verde, marrón, gris, azul, azul y azul. Entonces, esto fue una encuesta que se realizó en la calle y le preguntamos a la persona qué color eran sus ojos. Entonces, primero, vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencia. Como te dije anteriormente, estos datos los vamos a organizar. Eso es lo que quiere decir la tabla de distribución de frecuencia. Primeramente, vamos a colocar por columna los datos, luego viene la frecuencia y la frecuencia acumulada. En esta investigación vamos a estudiar estos tres elementos nada más y algo que viene más abajo. Primero los datos. Para los datos se van a tomar en orden. Vamos a tomar negro, lo escribí aquí: negro, azul, el azul ya se repite, negro, azul, verde, gris, negro, azul, verde, gris y por último tenemos el marrón. He colocado aquí los elementos que se me van a presentar. El color de los ojos que se van a presentar sería negro, azul, verde, gris y marrón. Y ahora vamos con la frecuencia. La frecuencia quiere decir cuántas veces se repite el negro. Entonces comenzamos a contar el negro: 1, 2, 3, 4, 5. Hay que tener mucho cuidado y buscamos todos los colores negros. Hay 6 personas con color de los ojos negros. Veamos el azul. Contamos, hay que tener mucho cuidado: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a llegar hasta 8. Verde, buscamos todas las personas que tienen color verde en sus ojos. Verde, seguimos buscando, buscamos verde, aquí tenemos otro verde, verde.
buscamos todos los verdes y nos va a dar 7. En la misma forma buscamos los grises, gris, gris, buscamos los gris, nos va a dar 4. Y por último el marrón hay 5 personas que tienen el color de los ojos marrón. Entonces tenemos ya ahí la frecuencia, cuántas veces se repite ese dato estadístico. Para la frecuencia acumulada, como te dije anteriormente, sería su frecuencia más la suma anterior a ella. Por ejemplo, aquí tenemos 6, la que sigue sería 8. 6 más 8, 14. 14 más 7, 21. 21 más 4, 25. 25 más 5 nos va a dar 30. Este 30 tiene que ser igual a la cantidad de personas que fueron entrevistadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene que darte 30. Este es para tú verificar bien. Una vez que ya tú tengas tu tabla de distribución de frecuencia, vamos a buscar algo allí. Aquí tenemos MO. De acuerdo a lo que te dije anteriormente, MO significa la moda. La moda es azul. ¿Por qué es azul? Porque es el dato estadístico que tiene mayor frecuencia. El dato estadístico es azul y la frecuencia del azul sería 8, que es la mayor de todas ellas. Por lo tanto, se dice que la moda es azul. Para un diagrama de barra, en el eje horizontal, como te dije anteriormente, se va a colocar el evento que estemos estudiando. En este caso sería el color de los ojos. Y en el eje vertical vamos a colocar las frecuencias. La frecuencia, comenzamos desde abajo hacia arriba, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo la llego hasta 8 porque es la mayor frecuencia que se me va a presentar. Estas barras o estos rectángulos tienen que tener el mismo ancho. Aquí yo he tomado 2 centímetros de ancho, el negro 2 centímetros de ancho, el azul 2 centímetros de ancho, verde 2 centímetros de ancho. Todos tienen que tener la misma base. Ahora bien, la altura. Para tomar la altura sería la frecuencia. Aquí me dijeron que el negro tiene una frecuencia de 6. Entonces para el negro la frecuencia la subimos hasta el 6 y tenemos nuestro primer rectángulo, 6. Para el azul tiene una frecuencia de 8. Entonces esta base es igual a la anterior, 2 centímetros de ancho y subimos hasta el 8. Ahí tenemos nosotros la representación gráfica de ese suceso. Vamos con el verde. Verde tiene 7. Entonces construimos, cuando dice verde aquí abajo, construimos nuestro rectángulo que tiene una altura de 7, que sería su frecuencia. Luego el gris tiene una frecuencia de 4, quiere decir que vamos a construir un rectángulo que tiene como base 2 centímetros, porque todos son iguales, y subimos hasta 4, que es la frecuencia. Por último tenemos el marrón sería de 5 su frecuencia, subimos hasta 5. Aquí te he colocado una pequeña nota. Si tú lo deseas, puedes colorear los rectángulos con colores que correspondan a de los ojos, ¿verdad? Si tú quieres, puede ser aquí lo dibujas de negro, este azul, este verde, este gris y este marrón. Pero no me repases las líneas externas, no me repases el perímetro. Las líneas de la figura geométrica no se repasan. Si tú quieres pintarlo, lo puedes hacer adentro, pero no me repases las líneas externas. Vamos ahora a estudiar lo que entenderemos como intervalo de clase. ¿Qué ocurre? Cuando los datos estadísticos son muy numerosos, conviene agruparlos, varios de ellos, en un solo grupo, a los cuales vamos a llamar intervalos de clase. Los intervalos de clase no deben contener pocos elementos, tampoco deben contener demasiados elementos. Cuando tomemos los elementos de un intervalo de clase, debemos considerar el elemento de la derecha, el intervalo cerrado, y el elemento de la izquierda sería un elemento abierto. Lo que te quiero decir con esto que está aquí es lo siguiente. Aquí yo he colocado, por ejemplo, el intervalo va desde 5 hasta 8. Aquí en este intervalo de 5 a 8, aquí es donde voy a tomar el 8, el extremo derecho. Aquí yo digo comienzo en 8, pero aquí no lo vas a tomar. Se toma es el que te quede a la derecha.
Del 5 al 8 voy a tomar el 8 en este momento. Aquí dice del 8 al 11. Entonces, aquí no voy a tomar el 8 porque ya fue tomado. Aquí dice del 11 al 14. No vamos a tomar otra vez el 11 porque ya fue tomado anteriormente. Se toman los elementos del extremo derecho. Eso es lo que se llama un intervalo cerrado por la derecha y es abierto por la izquierda. Abierto quiere decir que no voy a tomar ese elemento, a pesar de que lo estoy escribiendo. Entonces, el siguiente conjunto de datos corresponde a las notas de matemática de los alumnos de segundo año. Aquí tenemos entonces 8, 12, 10, 12, 16, 13, 18, 20, 20, 16, 15. Yo sé que ahí está tu nota. Bien, vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados con una amplitud de 4. ¿Qué significa la amplitud de 4? Para esto, nosotros buscamos dentro de la tabla buscamos primero el segundo elemento más pequeño que hay en esa tabla. El segundo elemento más pequeño que hay en la tabla es 6, ¿verdad? 8. El segundo elemento, el más pequeño es 6. El que le sigue sería 8. Entonces vamos a tomar el segundo elemento, que sería 8, y lo vamos a contar en forma decreciente. Vamos a contar 4 elementos menores que él. ¿Por qué 4? Porque aquí te lo dije. Vamos a tomarlo de 4 en 4, de amplitud 4. Entonces, en el primer intervalo va a ir 8, 7, 6, 5, 7, 8, 7, 6 y 5. Es decir, el primer intervalo va a ir desde el 5 hasta el 8. Si tú cuentas allí, te va a dar todos los 5, todos los 6, todos los 7 y todos los 8. Van ahí. Para la otra clase, comienzo con el mismo elemento, 8. Iría todos los 8, 9, 10, 11. La siguiente clase, 11, 12, 13, 14. La siguiente, 14, 15, 16, 17. La otra, 17, 18, 19, 20. Recuerda que vamos a tomar todos los elementos del 5 al 8, incluyendo el 8. Lo buscamos aquí en nuestra tabla, que tenga 5, 6, 7 y 8. 5. Ahí tengo el 8, se toma. Ahí tengo el 6, el 8 se toma, ya llevamos 3. Seguimos buscando, aquí tengo el 8, serían 4. Seguimos buscando y nos va a dar 6 elementos. Del 5 al 8 hay 6 elementos, incluyendo el 8. Voy con el otro, del 8 al 11. Es como si diéramos aquí 8,1, un poquito más de 8, pero no se toma el 8. Entonces sería 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Pero el 8 no. Entonces sería, lo buscamos, sería 9, 10, 11. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Lo buscamos. Empiezas a contar 9, 10, 11. Te va a dar 4 elementos. Luego, del 11 al 4. Entonces, buscamos 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 13. Lo buscamos y nos va a dar 12 elementos. Del 14 al 17. Ya sabemos que el 14 ya fue tomado. Comenzamos con el 15. 15, 16, 17. Todos los que tengan 15, 16, 17. 16, 16, 15, 16, 17. Un 15. Seguimos buscando. 15, 16, 17. Aquí hay 2 más. Seguimos buscando. Aquí hay otro. 15, 16, 17. Aquí hay 2 más. Bien, nos daría 7 elementos. Vamos a buscar ahora aquí en el conjunto de datos, vamos a buscar de 17, 18, 19, 20, pero el 17 ya fue tomado en la clase anterior. Sería entonces 18, 19 y 20. 18, 19 y 20. Tenemos 1, 2, 3. Seguimos buscando. Aquí tenemos un 4. Seguimos buscando. Entonces tenemos aquí 5. Del 17 al 20 tenemos 5 elementos. Ya tenemos las clases y tenemos la frecuencia. Ahora viene lo que llamamos la frecuencia acumulada. Esta primera frecuencia se deja, 6. Ahora lo que vamos es sumando. Dejo mi 6. 6 más 4, 10. 10 más 12, 22. 22 más 7, 29. 29 más 5, 34. Aquí hay 34
elementos, es decir, 34 alumnos. En este curso hay 34 alumnos. Aquí aparece reflejado. Un elemento muy importante en esta tabla de distribución de frecuencia cuando hablamos de clase es el punto medio. Yo voy a buscar el punto medio de cada clase. Entre el 5 y el 8 yo lo sumo. 5 más 8 daría 13. Como es el punto medio, lo divido entre 2 y me va a dar 6,5. El punto medio de esta clase de 8 más 11 sería 19. Entre 2, 9,5. 11 y 14 serían 25. 25 entre 2, 12,5. 14 más 17 serían 31. Entre 2, 15,5. 17 más 20 serían 37. 37 entre 2, 18,5. Ya tenemos el punto medio. Ahora bien, ese punto medio lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Aquí te digo, producto del punto medio por la frecuencia. Y el resultado lo colocamos aquí a la derecha. Colócalo ordenado porque lo vas a sumar después. El punto medio dijimos 6,5 multiplicado por su frecuencia, que sería 6. Efectuamos la multiplicación y nos va a dar 39. El otro punto medio, 9,5, lo vamos a multiplicar por su frecuencia, que es 4. Nos va a dar 38. El punto medio siguiente, 12,5, multiplicado por su frecuencia, que es 12, nos va a dar 150. El punto medio del siguiente clase, 15,5, lo vamos a multiplicar por 7, nos va a dar 108,5. Y por último, el punto medio de esta clase daría 18,5, lo voy a multiplicar por 5, nos va a dar 92,5. Te dije que esto lo organizara porque lo íbamos a sumar. Este símbolo se lee sumatoria. Sumatoria quiere decir la suma. ¿La suma de quién? De todos estos productos. Si yo sumo todos esos factores, nos va a dar entonces que la suma vale 428. En el gráfico anterior te dije moda, pero cuando estemos hablando de intervalos de clase, entonces no se llama moda, se llama clase modal. Clase modal sería el dato estadístico que tenga mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 12, pero este 12 corresponde a esta clase, de 11 hasta el 14. Eso es lo que se llama clase modal. En otras palabras, lo que quiere decir este gráfico, este estudio, es que la moda esa que ustedes utilizan, la moda es sacar entre 11 y 14. Para la media aritmética, aquí vamos a buscar un nuevo elemento que no hicimos anteriormente, que es la media aritmética. Para yo buscar la media aritmética, divido esta suma, 428 se va a dividir entre el total de datos, que es 34. Media aritmética, divido la suma de 428, se va a dividir entre la última frecuencia acumulada, que es el total de datos, 34. Si yo efectúo esa división, nos va a dar 12,5. Ese 12,5 sería el promedio. Y aquí tenemos nosotros la representación gráfica. En la primera clase va del 5 al 8, tiene una frecuencia de 6, subimos hasta el 6. Aquí sí los rectángulos tienen que ir pegados. Cuando se trate de un histograma, en el histograma, en el eje horizontal irían las clases y en el eje vertical irían las frecuencias. Pero en los histogramas las barras van pegadas una a continuación de la otra. La primera clase iría del 5 al 8 con una frecuencia de 6. La segunda clase del 8 al 11 tiene una frecuencia de 4. La tercera clase del 11 al 14 tiene una frecuencia de 12. La tercera clase del 14 al 17, una frecuencia de 7. Y la última clase, que es del 17 a 20, tiene una frecuencia de 5. De esa manera nosotros hemos hecho el estudio de esos datos estadísticos. Veamos ahora un tercer ejemplo. Pero ya aquí me están dando algo. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias corresponde a la masa corporal de un grupo de jóvenes. Entonces, aquí ya yo tengo agrupado por clase. Aquí esta clase iría del 35,0 a 39,9. Si yo le 39,9, aquí incluye 39,9 fue el 12. Esta comienza en 40, del 40 a 44,9, de 45 a 49,9,
del 50 al 54,9 y del 55 hasta el 59,9. Esta clase ya yo la organicé, esta tabla. También ya yo conté cuál era la frecuencia. La frecuencia de esta clase era 12, de esta clase era 20, de esta clase 16, de esta clase era 24 y de esta clase era 20. De aquí en adelante, la frecuencia acumulada a la derecha, eso sí tienes tú que completarlo. Entonces tenemos la frecuencia acumulada, sería, la primera frecuencia se toma 12. Ahora le sumamos 12 más 20, 32. 32 más 16, 48. 48 más 24, 72. Y 72 más 20 sería 92. Aquí cuando estemos trabajando con clases necesitamos el punto medio, como lo hicimos anteriormente. ¿Qué hacemos para buscar el punto medio? Sumamos los extremos de cada clase, es decir, 35 más 39,9. Lo divides entre 2 y te va a dar 37,45. Esta clase, 40 más 44,9, lo sumamos y el resultado lo divides entre 2 y te va a dar 42,45. Con la tercera clase, 45 más 49,9, lo divides entre 2 y te va a dar 47,45. La cuarta clase, 50 más 54,9, lo divides entre 2 y te va a dar 52,45. Y por último la clase te va a dar el punto medio 57,45. Como te dije anteriormente, cuando estemos hablando de clase, ahora ya tenemos el punto medio. Ese punto medio lo vamos a multiplicar por la frecuencia de cada clase. Ese punto medio, 37,45, lo voy a multiplicar por su frecuencia, que sería 12. Nos va a dar 449,4. El segundo punto medio, 42,45, lo multiplico por su frecuencia, que es 20. Nos da 849. La tercera clase, el punto medio, 49,45, lo voy a multiplicar por 16, 759,2. La cuarta clase tiene como punto medio 52,45, multiplicado por 24 te va a dar 1258,8. Y por último tenemos la clase del 55 al 59,9. Su punto medio es 57,45. Al ser multiplicado por 20 nos dio 1149. Como ya tú organizaste esto en columna, efectuamos la suma de ello. La suma te va a dar 4.465,4. La suma de ello. Vamos a responder entonces primero, clase modal. La clase modal, como dijimos anteriormente, sería la clase que tenga mayor frecuencia. La frecuencia serían 12, 20, 16, 24 y 20. La mayor frecuencia es 24. Y ese 24 corresponde a la clase 50, 54,9. Para la media aritmética sería divido la suma 4.465,4 entre la última frecuencia acumulada, que sería 95. Si efectuamos esa división nos va a dar 48,53. Vamos a realizar aquí un histograma. Repito, el histograma lo hacemos nosotros cuando tengamos intervalos de clase, porque son líneas, son bases continuas. Entonces, la primera clase va del 35 al 39. Ya sabemos que en el eje horizontal van las clases y en el eje vertical irían las frecuencias. Entonces, tenemos aquí de 35 al 39, tenemos nuestra primera base y la altura, que sería la frecuencia, sería de 12. La segunda clase, que va del 40 al 44,9 como base, tiene una altura de 20, que sería la frecuencia. Repito, cada una de estas bases tiene que tener la misma longitud. Todas las bases son iguales. Todas las bases tienen que tener la misma longitud. Y la altura te lo va a dar la frecuencia. De esta manera nosotros hemos construido el histograma de ese ejemplo. Bien, a continuación te dejo los ejercicios para que me los resuelva en las hojas como ya lo hemos indicado. Espero que no tengan ninguna dificultad y me los entrega en la fecha indicada. Hasta luego y gracias.